Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este proyecto audiovisual llamado Síntesis TV, ¿verdad? De la mano del licenciado José Pérez y este servidor, Daniel Padovani, en la cual generamos herramientas de saber para discusión en sus hogares con la firme intención de crear conciencia ciudadana. El tema que vamos a abordar el día de hoy, inicialmente licenciado, es sobre el tema de la demografía, que es importante dentro de la geopolítica que vivimos actualmente. Y yo el tema que trataré también en este intercambio de saberes es una interrogante en la cual se llama: ¿se está politizando el tema de las vacunas a escala global? Ahí lo dejo al aire y después retomaremos para argumentar y dar mi opinión sobre el tema tan importante. Con ustedes, licenciado, abordando un tema de gran interés para todos los presentes aquí y en forma online. Saludos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, licenciado, por su disertación. En esta primera fase vamos a tocar el tema de la demografía como un concepto de vital importancia para la geopolítica mundial. ¿Qué es la demografía? La demografía tiene que ver con la movilidad de las poblaciones, desde el punto de vista del nacimiento, desde el punto de vista de las migraciones, desde el punto de vista de las defunciones, que genera a lo largo de la vida de una población de naciones o de localidades. Entonces, un problema básico de la demografía es la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad y la tasa de crecimiento de una población. Por ejemplo, en el caso mundial, tenemos que en este momento tenemos 7.700 millones de personas vivas que hay a nivel mundial. Eso significa que hay una tasa de natalidad o una tasa de crecimiento del 1,1% interanual. ¿Qué significa eso? Que la población mundial tiene un crecimiento exponencial. Y si se quiere, es un incremento que se maneja matemáticamente a través del interés compuesto, es decir, un incremento exponencial inusitado. Tan es así que este incremento que se ha determinado a lo largo de los últimos 50 años, cada 13 años en promedio, se incrementa la población mundial en 1.000 millones de personas. Y eso es una de las cosas que se ha generado en este momento como la bomba de la explosión demográfica, que es un problema de gran envergadura para las naciones, sobre todo para los países que tienen grandes poblaciones, el caso de China, el caso de la India, y el caso de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos tienen una población de 330 millones. El África, que va expandiendo su número de habitantes. Pero ¿cuál es el problema básico de esto? El problema básico de esto es el riesgo que genera, ¿verdad? El envejecimiento de las poblaciones. Otro de los países con mayor población envejecida es Japón. Japón tiene en este momento un promedio de edad media de los japoneses está en los 46 años. Es el país que tiene mayor población envejecida. Y uno de los países que tiene, digamos, menor población de gente jóvenes, menores de 20 años, apenas un 17%. Alemania e Italia son países también envejecidos. Están esos promedios, por ejemplo, el promedio de Alemania son 43 años, 44,5 años, y el promedio de Italia está alrededor de los 44 años también. Entonces, incluso una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que, a pesar de que son poblaciones envejecidas, tienen una alta esperanza de vida. La esperanza de vida de Japón es 84 años. La esperanza de vida de los italianos está alrededor de los 83 años. Entonces, ese es unos elementos que se toman en cuenta en la demografía para el estudio de la geopolítica, de qué se debe hacer con referencia a las poblaciones y tomar indudablemente una posición política para introducir esquemas donde los países salgan favorecidos. Por ejemplo, el caso de Japón. Japón necesita una migración joven, gente joven
y preparada para que ellos puedan desarrollar un esquema de productividad más adecuado, ya que su población es totalmente envejecida. Entonces, para seguir, posteriormente vamos a pasarle la palabra al licenciado. No se olvide que nosotros aquí lo que tenemos es una serie de opiniones que vamos dando con algunas documentaciones y que los usuarios de alguna manera opinan, ¿verdad? Dan sus respuestas, lanzan sus preguntas para hacer como un debate entre nosotros, de tal manera de ir formando una posición sólida de conocimientos y que los ciudadanos de alguna manera tengan un feedback de ideas sobre la problemática mundial y posteriormente sobre la problemática venezolana. Licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Un planteamiento bien interesante de la demografía que tiene tanta trascendencia en este mundo global donde vivimos, donde habitamos, ¿verdad? Porque es importante, a veces uno se hace la interrogante, las políticas que manejan los estados con el tema de la migración no parecen acordes con las necesidades que tienen estas naciones para la recepción de estos migrantes, de esta mano de obra capacitada, gente profesional, obreros, gente técnica, gente del mundo de la cibernética, del mundo de la informática. Esas naciones no son políticas amables, sino políticas restrictivas. A veces uno comprende el por qué, porque más bien necesitan mano de obra. Tenemos un ejemplo importante que pasa mucho, seguramente usted está en pleno conocimiento, el caso de Canadá, donde por la población, como es un país sumamente gélido, ¿verdad?, que viven inmersos en el frío, como tal, la población también es una población de personas de la tercera edad, y la población joven es muy poca, por eso que uno siempre ve en las páginas, dentro de las redes sociales, la invitación a los ciudadanos a que vayan a esa nación con toda una serie de condiciones aparentemente favorables, y médicos, estudiantes, obreros, maestras, en la cual brindan unas posibilidades de crecimiento bien interesantes, porque el frío, el clima tiene influencia en el desarrollo y el crecimiento de una población. Por eso que es un tema que tiene mucha relevancia. Pareciera que es uno de los pocos casos donde hay una actitud afable y de permisividad para el ingreso de esa migración técnica capacitada que ayude a crecer en ese proyecto de nación, que es Canadá, que tiene múltiple diversidad étnica. Uno ve la composición del gobierno de Jean Trudeau y ve una cantidad de ciudadanos de diferentes tendencias étnicas que son palpables, pues, tendencias asiáticas, tendencias árabes, que es para tomar en consideración. Bueno, el tema que yo voy a abordar era un apunte que quería dar para colaborar en el tema, que es de mucha importancia. El tema que voy a hablar yo, que es importante, como ustedes saben, el tema latente y patente, es el tema del COVID-19. Yo leyendo un artículo, ¿no?, de Sputnik TV, o de Sputnik, o de RT, y en otros también centros noticiosos del mundo, elevaban el interrogante: ¿la vacuna se ha politizado, la entrega de las vacunas, o hay una estrategia para politizarlas? Es importante este planteamiento. Pareciera que algunos estados utilizan, dentro del marco de la geopolítica, la influencia que puede tener la llegada de esa vacuna en tiempos de pandemia, en la cual la población está ávida de recibir esa protección. Ya han muerto una cantidad de millones increíble a escala global, y infectación en Europa, con los rebrotes, con la aparición de las nuevas cepas aparecidas nuevamente, también en el lado de Latinoamérica, ni hablemos de Brasil, ni hablemos de Perú, ni Ecuador, porque son cifras realmente, en Colombia, que está aquí cerca, son cifras escandalosas. Se ha politizado, pareciera que hay una pugna, ¿no?, entre centros de poderes, donde quieren descalificar que una es buena, que una es mala, que la vacuna de Pfizer no está bien elaborada, que la de AstraZeneca tiene fallas, que esa vacuna rusa, dentro de ese enfoque de la rusofobia, de lo fobio a lo ruso, que prácticamente hay un mensaje implícito que dice es una fobia a todo lo que vuela a lo que fue la extinta Unión Soviética, y hay toda una campaña de propaganda. Analizando la opinión de estos científicos, que para cavilar profundamente expresaban que esta vacuna, la Sputnik 5, tiene gran efectividad, dicen los científicos, de un 90%, no lo digo yo,
pueden buscarlo en los portales científicos que lo avalan sin ninguna tendencia política, sino desde una mirada científica, en la cual es tan así la efectividad de esta vacuna que se acaba de realizar un preacuerdo inicial entre Angela Merkel. Como ustedes saben, Angela Merkel es la máxima autoridad de Alemania, ¿verdad? La ministra Angela Merkel prácticamente es el país que es el motor que mueve Europa y una de las figuras más importantes y de influencia importante en lo que se llama la conformación de la Unión Europea, también de la mano de Francia, ¿verdad? Y recientemente Inglaterra, que ya a través del Brexit salió de todo ese bloque geopolítico de escala mundial, pero con una mirada europea. Acaba de hacer un acuerdo en el cual está promoviendo la autorización y la aprobación a través de estudios médicos de esta vacuna, y en la cual hay unos acuerdos iniciales, porque parece que hay toda una intención de satanizar unas y otras. Yo creo que todos estos centros científicos del mundo, el aporte que hagan a la humanidad debe ser bien recibido, y esperemos, uno quisiera pensar que trabajan en son de la humanidad, pero bueno, sabemos, lo hemos comentado en este programa, que muchos buscan el lucro excesivo. Si no, veamos, como siempre lo hemos comentado, veamos los índices de ganancia de esas grandes corporaciones farmacéuticas que tienen el PIB o el ingreso equivalente a un Estado. Son cifras que uno queda asombrado y tú dices, ellos ayudan a la humanidad. Entonces, bueno, los Estados buscan políticas para que esas empresas busquen la vacuna que pueda ayudar a toda la ciudadanía, principalmente a la ciudadanía de bajos recursos. Más adelante, en el futuro programa, hablaremos de una mirada importante del secretario de la OMS, ¿verdad?, señor Tedros, que es importante más adelante un planteamiento que se pudiera comentar en futuros programas como tal. Entonces, para cavilar profundamente el tema de la vacuna, si lo enlazamos al tema venezolano, en estos días una denuncia o una preocupación del presidente Maduro, Nicolás Maduro Moros, en la cual expresaba que ha habido un incremento progresivo de afectados por COVID, que explicaba recientemente que por cada 100.000 ciudadanos, 100.000 habitantes, había una afectación de 15 ciudadanos del COVID. Últimamente, principalmente de diciembre para acá, ¿verdad?, de esta época decembrina que siempre compartimos con seres queridos, hubo un incremento de por cada 100.000 ha subido a 21 infectados. Debemos tomar conciencia de la bioseguridad. Es importante, el tapaboca es un lema que si el tapaboca te cuida y también nos cuida a nosotros. Es el que tiene más efectividad según los centros de estudios farmacéuticos y las universidades en el ámbito del manejo de la pandemia. Es el que tiene mayor efectividad. Hay que cuidar, hay que tomar conciencia ciudadana como tal. Solamente la conciencia podrá, es un motor de gran trascendencia que podrá realmente recuperar el nivel de vida que todos nos merecemos, y que ahorita por la pandemia hay que tomar medidas en pro de la preservación de la especie humana. Así es. Es lo que quería plantear como tal, y bueno, le dejo la palabra al licenciado para emitir su planteamiento, y es lo que quería plantear. Muchísimas gracias. Muy bien. El tema del COVID-19, antes de yo seguir con lo de la demografía, es muy importante, hablando en el caso venezolano. Venezuela, a pesar de todo, está rodeada de dos países que son o que tienen masivamente un problema de COVID-19, que es el caso de Colombia y el caso de Brasil. Sobre todo Brasil, que es el segundo país de mayor número de contagiados, el tercero en mayor número de contagiados y el segundo en el mayor número de fallecimientos. Es decir, que su tasa de mortalidad en ese sentido es bastante alta. No así el caso de Venezuela, que tiene una tasa de mortalidad de apenas, en este momento está registrada 40 por cada millón de habitantes. Eso es una tasa bajísima y indudablemente es de las más bajas del mundo. No voy a decir que es la primera, pero está entre las 5 primeras del mundo. Entonces ese caso hay que tenerlo en cuenta. Y que el caso del COVID-19, en el esquema del año 2020, cuando se vaya a tomar las 10 primeras enfermedades o las 10 primeras causas de muertes que van a haber en el mundo en el año 2020, seguramente el COVID-19 va a estar entre en el séptimo o sexto lugar.
no de los primeros, pero en promedio va a tener, por causa de muertes, de fallecimientos totales, un 3%, que es un promedio, si se quiere, tomando en cuenta digamos, el análisis del 2019, donde hubo alrededor de 55 millones de personas que murieron por cualquier causa. Ya históricamente, en los últimos 10 años, se ha demostrado que más de la mitad, o cerca de la mitad, de los que mueren por cualquier causa son personas mayores de 70 años. Con la incidencia del COVID-19, seguramente el COVID-19 va a tener una incidencia mayor para las personas mayores de 70 años, porque el estudio o las estadísticas que se están llevando representa más de un 70% de personas mayores de edad, pues 65, que es el estándar hacia arriba. Entonces, por cada grupo etario, a medida que va ascendiendo el grupo etario, entonces la proporción va siendo mayoritaria. Quiere decir esto que el número de personas, de adultos mayores, indudablemente con los daños colaterales aumentará. Eso es un análisis previo que se hace sobre esta situación. Y en el caso de la demografía, bueno, también tenemos que tener en cuenta ese detalle del envejecimiento, que lo vamos a ver posteriormente en un programa que vamos a realizar con detalle lo que es el envejecimiento, lo que son las migraciones y lo que es precisamente el crecimiento, ¿verdad?, inusitado de las poblaciones en urbanizaciones, en zonas urbanas. Quiere decir esto que las zonas agrícolas y zonas de campo se están despoblando, lo cual indica que es un problema de seguridad alimentaria de gran envergadura. Entonces hay unos riesgos ahí implícitos. Entonces, otra de las cosas, geopolíticamente hablando, por ejemplo en el caso de China y los Estados Unidos, ellos tienen el promedio de las personas que tienen una edad promedio estándar, está alrededor de 37,4 años. Da la casualidad que en el estado aparecen los Estados Unidos y China con esa edad de 37,4 años, y la esperanza de vida de los chinos está alrededor del 76 años, conjuntamente con la de los norteamericanos, que está alrededor del 77 años. Y una relación en cuanto a las personas, digamos, menores de 20 años, una relación para el caso de los Estados Unidos de 25% y el caso de China un 23%, pero con la pequeña diferencia que los chinos son 1.400 millones de habitantes, aproximadamente, un poquito más, y los norteamericanos son 330 millones de habitantes. Eso es para hacer un análisis geopolítico desde el punto de vista demográfico, pues. Otra de las cosas es que en el caso venezolano, Venezuela tiene alrededor, Venezuela es un país netamente joven, de acuerdo al Estado, es un país que tiene, el promedio de edad es 27 años, y el promedio de jóvenes menores de 20 años es de 36%. Más o menos comparativamente hablando con su país vecino, geopolíticamente hablando de Colombia, están casi que en la misma similitud. 76 años que tiene la esperanza de vida de Colombia y 73 años aproximadamente la esperanza de vida venezolana. Esos son temas que hay que considerar para hacer unos análisis de tipo geopolítico, porque no se olviden que en la geopolítica hay tres variables fijas: la geografía, los recursos naturales y la población. Y la población es precisamente el esquema de la demografía. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que estamos, pues, hay un estudio que se hizo, un estudio que me llamó la atención, que dice que la población óptima, y eso lo vamos a ver en el próximo programa, la población óptima del mundo o de la Tierra es de 1.000 millones de personas. Imagínense usted, cuando ya estamos llegando a 8.000 millones de personas. Pues. Entonces, ese tipo de cosas siempre es bueno analizarlas, estudiarlas, ir a los informes, a los artículos detallados de expertos, revisar eso, hacer conciencia desde el punto de vista ciudadana, masa crítica sobre esa situación, para que nosotros los venezolanos ubiquemos dentro del contexto geopolítico en qué situación estamos. Entonces, muchas gracias por recibirnos en sus casas, y que esta pequeña, digamos, programación, esta pequeña idea que nosotros estamos estableciendo es para que los ciudadanos, de alguna manera, comunes y corrientes, como nosotros, de a pie, que somos la gran cantidad que hay en Venezuela,
indudablemente, porque también los administradores del Estado también son ciudadanos de a pie, pero dirigen el país, tengamos conciencia de lo que está sucediendo en el planeta y en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por estar, suscríbanse, que es importante. Gracias.